La atracción es una fuerza natural irresistible. Tan irresistible y difícil de contener como el fenómeno de la repulsión mutua. En este vídeo hablaremos de electricidad y magnetismo, y de inducción electromagnética, el principio que los une a ambos y en el que se basan los generadores y los transformadores eléctricos. El magnetismo y la electricidad son en realidad dos caras de una misma moneda. En 1830 Michael Faraday fue el primero en darse cuenta que se podía generar electricidad usando el magnetismo. Ese principio se conoce como inducción electromagnética y es la base para la electrificación de nuestra sociedad. Este científico británico demostró que el voltaje inducido en un circuito es directamente proporcional al cambio del campo magnético en ese mismo circuito. Faraday no solo construyó el primer motor eléctrico, sino también el primer generador eléctrico. Consiguió inducir una corriente continua haciendo girar con una manivela un disco de cobre situado entre dos polos de un imán. A este invento le siguieron muchos tipos de dinamos y alternadores, como este, con una parte fija y una móvil, capaz de transformar la energía del movimiento en energía eléctrica. Este principio es el mismo que el que se emplea en las dinamos de botella que solíamos montar en las bicis. Y sí, es el mismo principio con el que generan corriente los aerogeneradores. Un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma una fuente de energía mecánica, en este caso de una turbina de vapor, en energía eléctrica. Esto se consigue gracias a la interacción que se produce entre dos componentes principales de la máquina que están cubiertos con devanados de cobre. Una pieza giratoria que va montada sobre un eje y a la que llamamos rotor, y otra pieza estática y envolvente a la que llamamos estator. Cuando el generador está funcionando, el rotor actúa como un electroimán y gracias a su giro continuo induce un campo magnético variable que el bobinado del estator transforma en electricidad. Los grandes generadores, como los trifásicos de 21.000 voltios que usamos en la central nuclear de Ascó, giran a 1.500 vueltas por minuto y generan corriente alterna trifásica, de aquí el nombre de alternador. La cantidad de corriente que genera el alternador, conjuntamente con la tensión a la que se entrega esa corriente, define la potencia de la máquina. Y si para el caso nos referimos a las centrales de Ascó y Vandellós 2, hablamos de mucha potencia. Generar 1,21 gigavatios. ¡1,21 gigavatios! 1,21 gigavatios. Una potencia eléctrica tan elevada conlleva también unas pérdidas por calor que deben eliminarse adecuadamente con sistemas de refrigeración que emplean hidrógeno gaseoso y agua. De esta manera se limitan las temperaturas máximas, alargando la vida de los generadores. Entre los tres grupos nucleares, nuestros alternadores suman una potencia de más de 3 gigavatios eléctricos, una cantidad que cubre más de la mitad de la energía que demanda Cataluña. ¡Válgame Cristo! A pesar de las pruebas, vigilancias y mantenimientos periódicos, con el uso y el paso del tiempo, los paquetes magnéticos y los devanados de cobre de los estatores y rotores sufren desgaste y deben ser rebobinados. En estas imágenes veis el estator de la central nuclear Vandellós 2, una bestia de 650 toneladas y más de 5,5 metros de ancho, que fue rebobinado hace un tiempo. Aquí está el generador de Vandellós 2 ya montado y en funcionamiento. La excitatriz, a su derecha, proporciona corriente continua a los electroimanes. Y aquí tenéis el rotor de uno de los generadores de Ascó, que pesa otras 150 toneladas, casi nada, sobre todo si tenemos en cuenta que cuando está en servicio gira 25 veces por segundo. Aprovechando una parada de recarga de combustible, este rotor fue extraído del alternador para realizar diversas tareas de mantenimiento. Pero la cosa no acaba en el generador. Tras salir del alternador, la corriente eléctrica pasa por transformadores, uno para cada fase, que modifican o adaptan la tensión y la corriente generada para que pueda ser vertida en la red general de transporte, que es de muy alta tensión. Un transformador es una máquina eléctrica estática, sin partes en movimiento, que permite variar la tensión y la intensidad de la corriente que nos suministra el generador sin modificar ni la frecuencia ni la potencia. Como el generador, el transformador funciona gracias al principio de la inducción electromagnética descubierto por Faraday. Si disponemos de dos bobinados aislados entre sí, pero que compartan un mismo núcleo magnético, al aplicar una tensión y una corriente variable en el primer devanado, se origina un campo magnético variable,
que será conducido por el núcleo de hierro hacia el segundo devanado. Esto acabará originando una nueva tensión y corriente variables en el segundo devanado. ¿Y cómo cambiamos la tensión? Pues por ejemplo, variando el número de vueltas en el segundo devanado. A más vueltas, mayor tensión, pero menor corriente. La corriente que entrega el generador de la central se genera a 21.000 voltios. Con los transformadores elevamos la tensión hasta los 400.000 voltios. Cuanta más tensión, menos corriente y por lo tanto menos pérdidas por calor durante el transporte y mayor rendimiento y eficiencia. Bueno, pues hasta aquí este vídeo y recordad ejercer vuestro espíritu crítico y la duda sistemática, ya que como dijo el propio Faraday, no hay nada tan aterrador como alguien que sabe que tiene razón. Hasta la próxima.